tema, como aparece ahí, se llama Mi perspectiva literaria. Lo que vamos a trabajar en esta unidad, como dice ahí, construyendo interpretaciones literarias, la idea es que en la evaluación de esta unidad ustedes van a hacer un informe de investigación, es decir, vamos a hablar, van a investigar sobre una lectura literaria, ¿ya? Y van a trabajar las habilidades que estamos haciendo. Cuando, por ejemplo, la semana pasada empezamos a decir quién era el narrador, cuáles eran los personajes que participaban de ese texto, el contexto, qué ideología, qué palabras permitían tener un doble significado, ¿ya? Entonces, con toda esa estrategia con la que les voy a enseñar ahora, van a aplicarlo en su informe de investigación. Primero, entonces, el primer objetivo de la evaluación, que va a ser el 3 de septiembre, ya va a ser en este caso aplicar una interpretación en el texto y además ustedes van a aprender a hacer informes de investigación, es decir, estructura que lo van a usar en la enseñanza superior. El objetivo, elaborar una interpretación literaria considerando la perspectiva de un personaje como criterio de análisis. Entonces, esa es la habilidad que vamos a usar. Anote eso y después amplío esto. ¿Cómo interpretar de manera global un texto literario? Vamos a aplicar una estrategia lectora. Esta es la segunda estrategia. La primera estrategia es la que aplicaron en la tarea de, en este caso, faltan sombreros rojos, y ahora vamos a aplicar una segunda estrategia que es esta, que yo la voy a emplear para que se vea bien. ¿Y cómo se llama la estrategia? ¿Cierto? Interpretar de manera global un texto literario. Y como siempre, si es una estrategia y un método, va a tener pasos. Y esos pasos son los siguientes. Primero, identificar tema, el tema, ¿cierto?, del texto, hacer una lectura veloz. Después, identificar la idea principal, vocabulario contextual, analizar recursos literarios como narrador y personajes, tiempo, espacio o, en este caso, físico, psicológico, que es lo que vamos a integrar ahora para que ustedes lo recuerden. Identificar los principales acontecimientos del relato, eso se llama secuencia narrativa. Identificar palabras o frases connotativa y denotativa. Relacionar el título del texto con el contenido del mismo y después analizar los efectos estéticos producidos en el lector. Y ahí voy a explicarlo uno por uno y vamos a practicarlo en un texto que voy a presentar y que ustedes después van a continuar su lectura en la tarea que va a quedar. Ya estoy revisando sus tareas, así que vayan colocándose al día aquellos que no la
hallar palabras, solamente subrayar palabras que yo creía que tenían otro significado, y después preguntarse qué reflexión podía yo sacar del texto que había leído. Ahora vamos a aplicar otra estrategia que involucra dentro también los pasos de la primera estrategia. Cuando yo tengo un texto literario, hago una lectura veloz, leo el texto y en mi mente voy a identificar el tema. ¿De qué me habla? ¿De un adolescente? ¿De una persona que está viviendo la vejez? Y eso yo lo interpreto de manera rápida cuando estoy leyendo el texto. ¿Es un texto de fantasía? ¿Es un texto de terror? Es decir, el tema que se puede estar interpretado en una palabra. Entonces, identificar el tema, en este caso, es identificar qué relata el texto. Bien simple, en dos palabras. Me habla de un joven, o de una niña, etc. Eso es lo más veloz que yo puedo captar en la primera lectura. Identificar después la idea principal. Ya, si me habla de una joven, esa joven, ¿qué le sucedió? A lo mejor el texto me está hablando sobre un accidente que tuvo esa joven y está haciendo un libro biográfico. La idea principal. Vocabulario contextual. Cuando yo estoy leyendo y yo no entiendo, por ejemplo, lo que son púberes, estoy leyendo el texto literario y me sale la palabra púberes. Permiso, disculpe que moleste. Profesora, se encarga de parlamentaria. ¿Ya? Por favor. ¿Preferís que echamos un poquito? ¿Qué se trata de todo? Gracias. Ya. Después yo que leo y digo, es una joven que relata, sacando la idea principal, relata sobre su vida y un accidente que tuvo. Mientras voy leyendo voy encontrando palabras difíciles para mí entender. ¿Y qué hago yo? En una hojita, o puede ser, si ustedes son más rápidos para memorizar, buscan en su celular el significado de esa palabra y lo asimilan en su mente y siguen leyendo. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así. El cerebro empieza a codificar todas sus palabras y cuando hay algo que yo no sé y yo no investigo de qué se trata eso, no investigo y sigo leyendo, mi cerebro bloquea ese significado y en la literatura todas las palabras importan y si yo no sé lo que significa eso, a lo mejor eso va a ser muy importante para la interpretación de todo el texto. Por eso es importante revisar el vocabulario contextual y eso también aparece en la prueba de transición. Por ejemplo, hallar el significado de la palabra en el texto. ¿Por qué? Porque una palabra puede tener más que un significado. ¿Y cómo yo voy a saber que ese significado corresponde ahí? Según la idea que me quiere reflejar. Lo vamos a ejercitar con el texto a continuación. Después, analizar recursos literarios como narrador personal. ¿Cuántos narradores teníamos? 4. ¿Cuál eran? ¿Cuántos tipos de narrador? 4. Para recordar, porque ya sabemos, narradores, teníamos el protagonista, ya saben cómo se identifica. Los apuntes que más era testigo, después será omnisciente y por último observador. Habíamos dado una fórmula de que el protagonista usaba la primera persona gramatical, se hablaba mucho de los sentimientos y de las acciones del personaje en primera persona, que es el yo. Si era testigo, usaba también la primera persona gramatical y solamente decía acciones, porque cuando yo soy un testigo de algo, es imposible que yo pueda adivinar lo que está pensando esa persona. Solamente digo acciones, soy muy descriptivo. Y si es omnisciente, ¿vieron los apuntes?
Ya observador igual que el testigo, ¿qué va a decir? Solamente acción. Ya. Después que leo el texto, voy a identificar qué tipo de narrador tiene. Y además, los personajes. ¿Cuántos personajes vimos? ¿Tipos de personajes? 3. Serían principales. Y yo en mi mente digo, este es principal. Todo esto es mental. Todo esto es mental. Principal, secundario y esporádico. Si ese personaje es nombrado muchas veces porque de él se trata la historia, por lo tanto es principal. Muchas veces hay otro personaje que acompaña a este principal y lo apoya moralmente, secundario. Y si hay un personaje que se nombra solamente una vez en la historia, es esporádico, porque esporádico es que aparece fugaz, aparece solamente una vez. Y ahora nos vamos a ir al tiempo. Aquí esto no lo conocen. ¿Se acuerdan cómo era el tiempo? ¿Cómo es el tiempo en la historia? El tiempo es cómo sucede cronológicamente, en este caso, esto no lo saben, así que anótenlo ahí. El tiempo de la historia, el tiempo de la historia, ¿cierto? Tiene que ver, en este caso, y cronología en qué sucede el hecho. El tiempo, en este caso, el tiempo real, tiene que ver con en qué año fue escrito el texto. ¿En qué año lo escribió el autor ese texto? Quizá en los años 50, en el siglo XXI, y eso va a determinar el estilo literario. Y el tiempo, en este caso de la historia, tiene que ver, este es lo ficticio. Bien. Tenemos dos tipos de tiempo. El tiempo real es en el año en que fue escrito el texto, y es lo que ustedes conocen como el contexto histórico. Es del siglo XXI, pertenece a un texto de los años 50, de los años 40, un texto clásico, un texto moderno, y el tiempo de la historia es el ficticio, que tiene que ver en qué momento del personaje suceden los hechos, como por ejemplo, el personaje está relatando su historia en la adolescencia, en su vejez, o es un episodio de introspección de su vida en un día, y todo el texto se trata de que un día se relató toda la historia, entonces eso es lo ficticio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces el real yo lo puedo sacar a través de una investigación. Voy a googlear y voy a decir dónde escribió, por ejemplo, en qué año escribió Rayuela Julio Cortázar. Y saco el contexto histórico. Y ese es el tiempo real. Y el tiempo de la historia, yo tengo que leer Rayuela para identificar en qué momento el personaje está relatando su historia. En la adolescencia, si en una etapa de vida, una etapa de introspección, en una etapa de un suceso específico que le pasó al personaje, etc. Y luego nos quedan los espacios. Esto es materia de básica y hasta segundo medio, que son los elementos narrativos. ¿Se acuerdan cuántos tipos de espacios tiene la historia ficticia?
físico, psicológico, ¿ya? Y habíamos visto uno que también era social. Ya. Los espacios donde sucede la historia. ¿Dónde sucede? Si sucede en un tiempo, también en un espacio concreto. Si es concreto en una casa, en una playa, en una habitación, como por ejemplo la metamorfosis de Kafka, la mayoría de la historia sucede en la casa del personaje y en la habitación del personaje. Entonces el físico es el espacio concreto, como una casa, una pieza, en este caso un río, un bosque, etc. Es lo concreto. Lo psicológico tiene que ver con el espacio dado por las emociones de los personajes. Por ejemplo, el terror, la soledad, el amor, etc. ¿Cómo infiero eso, profesora? El espacio psicológico en aura. ¿Cómo se llama el protagonista del libro? Felipe Montero. Felipe llega a la casa de esta mujer, que aún mantenía la casa tradicional, ¿cierto?, de México, y con esta idea de objetos tradicionales, donde por ejemplo estaba oscura, donde se podía llegar por ejemplo a una habitación a través de pasillos sin luz. Y el personaje, al relatar esta historia en segunda persona, donde hay muchas descripciones, iba sintiendo el espacio, las paredes húmedas, el olor, cierta humedad, la poca visibilidad de la casa. Yo puedo interpretar que ese espacio es de terror. Esta idea de la habitación de esta mujer, que solamente se puede ver ella y que el personaje no puede ver el fondo de esa habitación y no sabe si hay ratones, hay un fantasma, etc. Y con lo que siente el personaje, con sus emociones, yo puedo decir que ese espacio es de terror. Pero si hay personajes que me empiezan a describir el ambiente y me dicen, por ejemplo, que sienten calidez, que se sienten en paz, y yo digo que, por ejemplo, está en una playa con un sol radiante y él empieza a describir de manera positiva, yo puedo decir que el espacio psicológico puede ser de calma, de estabilidad. Entonces el espacio psicológico siempre se va a dar con las emociones de los personajes. Y el espacio físico es lo concreto. ¿Y cuál es lo social? Tiene que ver con el rango económico. Ese personaje está en un espacio de pobreza, comodidad, etcétera, vulnerabilidad. Entonces, según el rango económico, ¿cómo yo infiero si el personaje, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, ¿no leyeron? ¿Nunca? El Lazarillo de Tormes es un texto antiguo que es este acompañante de, ¿cierto? Como el Lazarillo, un acompañante de personas que tienen discapacidad en ese tiempo de la Edad Media, y era bien pícaro porque él con astucia robaba, por ejemplo, a las personas que él seguía y apoyaba. Ya, entonces él robaba, le sacaba cosas para obtener y poder comer, porque él no le daba dinero, sino que al hacer acompañante y ayudar a lavar la loza y todo en ese tiempo, él obtenía solamente ganancia por el comer y vestir. Entonces, cuando este personaje relata la pobreza y que se le notaban los huesos, ¿cierto? Y que él tenía que mendigar, ahí podríamos decir que su espacio social era de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, los espacios físicos, psicológicos,
psicológico y social van a depender de cómo el personaje, a través de sus palabras o la descripción del narrador, nos demuestra la vida del personaje. Si ese personaje nos dice que está en la arena y en el sol, puedo decir que es una playa. Y si él dice que se está sintiendo bien, tranquilo, puedo sacar el espacio psicológico de comodidad, estabilidad, puedo decir en este caso de su vida. Y si a él no le falta nada, podemos decir que su espacio social es cómodo, estable. Entonces, esos son los tipos de espacios de los personajes. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Eso. Después identifico los principales acontecimientos del relato. Esto se lo hago a los primeros medios. Y es súper fácil. Se llama secuencia narrativa. Todo esto se lo voy a dejar en clase igual. Identificar los principales acontecimientos, eso se llama secuencia narrativa. ¿Y eso para qué nos sirve, profesora? Para recordar en qué orden sucedieron los hechos. Ejemplo, ¿cómo escribo la secuencia narrativa, profesora? La enumero. Marta, por decir, salió a la calle un día de verano. 2. Eso en general. ¿Y cómo lo puedo sacar? Por párrafo de la historia. 2. Marta se inscribió, este es un ejemplo, en la universidad. Y ahí después 3, 4, 5, 6, según todos los acontecimientos importantes de la historia, yo lo enumero. Era como cuando nosotros en la básica, no sé si nunca le hicieron en una guía un trencito, y el trencito tenía espacios en sus carriles y nosotros debíamos completar la secuencia narrativa. ¿Qué sucedió primero, después, tercero, cuarto, quinto, según lo que me puedan sacar yo de la historia? Entonces ustedes van a hacer eso. En esta historia, esta tarea, que es la lectura de un cuento llamado Emma Sun, que es una mujer bien particular, que no es tan largo, tiene 2 páginas texto. Es una historia de esta niña, de esta chica, que va a relatar, ¿cierto?, un caso de detective sobre la muerte de alguien, ¿ya? Y que ella va a tener que descubrir en toda la historia que nos va a relatar. Entonces, ustedes, de esa historia, que se las voy a marcar ahí en la guía, van a tener que hacer la secuencia narrativa. ¿Qué le sucede a Emma Sun al principio? ¿Qué le sucede después? Hasta el final. Pero lo más principal, no que, como por ejemplo, miró y después observó, no, los pasos más generales de las acciones más generales de la historia. ¿Ya? Eso es la secuencia narrativa. Después, esto ya lo vimos, identificar palabras o frases connotativas y denotativas, es decir, ¿qué frase usted cree que la historia puede tener o qué palabra específica usted cree que tiene una doble interpretación? Por ejemplo, en la guía que me hicieron falta sombreros rojos, ustedes, yo sé que a lo mejor marcaron sombrero rojo porque ustedes pensaron que tenía un doble significado, ¿no? Y me lo marcaron con color. Ya bien, solamente marcar. A lo mejor Emma Sun rompió un vidrio y al romper el vidrio quizás para ustedes como lectores lo interpretaron de una forma, lo marcan, nada más que lo marcan, porque estamos solamente identificando. Después relacionar el título del texto con el contenido. ¿Por qué el texto se llama Emma Sun? ¿Porque me está hablando de ella o porque su nombre representa la historia? Analizar los efectos estéticos producidos en el lector. ¿Por qué la historia se escribió de esa manera? Porque a lo mejor es un texto de detective y
y por eso se refleja de esa forma. Vamos a ver aquí. Este es el primer párrafo de Emma Sun. No lo escriban. Quiero que vean lo siguiente. Lo vamos a leer y van a seguir lo mismo que yo quise identificar. Solamente quiero que me digan si alcanzo. Este es el texto que ustedes les voy a dejar como tarea, pero van a trabajar los 3 primeros párrafos conmigo. Solamente quiero que lo hagan visual. ¿Tienen internet en el celular? Bien, porque necesito que me busquen el vocabulario. Ya. El texto dice lo siguiente, este es el primer párrafo y el escritor es Jorge Luis Borges. ¿Lo conocen? ¿Nacionalidad? ¿Nada? Es argentino. ¿Ya? Y él es un escritor de literatura existencialista, es decir, que profundiza el estudio de la mente del ser humano a través de particulares personajes y diferentes historias. Emma Sun. El 14 de enero de 1922, Emma Sun, al volver de la fábrica de tejidos Tarbus y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por lo que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 10 líneas borroneadas querían formar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de Veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Valle. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fay o Fay del Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Una carta le informa a ella sobre ¿qué? Sobre la muerte de ¿ya? Y que él había ingerido algo. Entonces, cuando yo estoy leyendo este primer párrafo, me pregunto primero de qué me habla de esta niña, que ustedes la van a comer porque se llama Emma Sun, entonces yo como lector digo, no es un hombre, es una mujer, y que ella encontró algo. Y mientras estoy leyendo dice, halló en el zaguán. Mi mente sabe lo que es un zaguán. ¿Qué es un zaguán? Busquen. ¿Qué es un zaguán? Y eso es lo que tienen que hacer mentalmente, y si quieren lo van haciendo en el mismo texto, si quieren subrayar. Antes de que salgan de ahora en noviembre, les voy a enseñar técnicas los que quieren hacer la prueba de transición. Cuando ustedes estén leyendo todos van a hacer la prueba, ¿cierto? Cuando estén leyendo el texto, yo les voy a enseñar una técnica para que, porque no pueden usar el celular en la prueba ese día, entonces si sale zaguán, ¿cómo puedo yo saber, profesora, lo que es un zaguán si no puedo usar el diccionario? Eso es buscar información según el contexto. Dice zaguán ahí. Vamos ahí. Zaguán. ¿Qué es zaguán? ¿Buscaron? ¿Ah? ¿No te escucho? Una sala y una habitación, dice. Halló en el fondo del zaguán una carta. Entonces, al volver de la fábrica de tejido, halló en el fondo del zaguán una carta. Yo puedo decir que ella llegó a un lugar, por lo tanto, al llegar se encontró con una carta. Y si yo llego a un lugar, en este caso debe ser una casa, ¿cuál es un lugar? ¿Pero qué lugar es? Si es la primera parte cuando yo entro a una casa, ¿cómo se llama eso? Bueno, hay casas que no lo tienen, pero ¿cómo se llama? Recibidor. ¿Saben lo que son los recibidores de la casa? Es como donde hay siempre un mueble, donde se dejan las cartas, se cuelgan las llaves, o cuando uno, por ejemplo, siempre, si no tengo un espacio para tener una entrada, pero yo entro a la casa y siempre voy a tener como para colgar las llaves o dejar las cartas, y ahora para colgar las mascarillas. Eso se llama zaguán. Es como la primera parte de una casa al entrar, como el recibidor. Entonces, zaguán
es recibidor. ¿Qué estamos haciendo, profesora? Leyendo el texto y buscando palabras y su significado. Después, una carta, entonces estaba fechada en el Brasil, y ahí provenía por lo que supo que su padre había muerto. Entonces eso le dijo la carta. La engañaron a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. A lo mejor ella ya no conoce esa letra, por lo tanto no fue alguien cercano a ella que escribió, sino que va a ser otra persona. Yo estoy infiriendo. 10 líneas borroneadas. Esta se está refiriendo a la escritura. ¿Qué será borroneadas? Ya, borrosas, ¿qué más? Ya. ¿Será posible comprender esa lectura? Si está borroneada, ¿será posible que ella haya entendido el texto? Vamos a ver lo que es borroneada. Tachar también. Borroneadas también, en este caso cuando yo hago un borrador y yo me arrepiento de lo que escribí, lo tacho y sigo escribiendo, también eso es borroneado. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error, el señor Mayer es su padre, había ingerido por error una fuerte dosis de veronal. Si yo no tengo un diccionario, ¿qué me imagino que es veronal? Y había fallecido al 3 del corriente en el hospital de Bahía, un medicamento, ya, pero ¿qué tenía? Ah, muy bien, un veneno. Veronal es un somnífero, es como un veneno. Pero tú lo que hiciste, eso se llama trabajo de hallar el significado en el contexto. Yo me imagino el significado. ¿Ya? Claro, podría haber sido un medicamento, pero fíjense que ese medicamento le produjo la muerte. Entonces, por mi conocimiento, puede ser un veneno, una droga que le causó la muerte. Y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia. Un tal Feino Fay del Río Grande que no podía saber quién se dirigía a la hija del muerto. Este es el primer párrafo del texto que les voy a dejar como tarea. Bien interesante porque ella va a descubrir quién mató a su padre. Y ella va a hablar, ¿cierto? Se va a dirigir a ustedes y se va a descubrir quién mató a su padre. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el texto? Primero, con los párrafos que van a seguir de esta historia, ustedes van a buscar todas las palabras que no entienden. Entonces, ustedes en la guía pueden escribir abajo, hasta que salen como ítem 1, me buscan la definición de todas las palabras que no conocen. Y ahí les voy a decir que busquen el narrador, los personajes, qué espacio y tiempo tiene esta historia y lo que pueden interpretar de esta historia que me contó. Súper fácil, nada más que eso. ¿Ya? Y las próximas clases vamos a seguir con este modelo y después les voy a enseñar cómo va a ser la evaluación, que es un trabajo de investigación. Cómo hacer una portada, cómo hacer una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Eso, chicos.